¿Alguna vez sentiste que Dios te había dejado de hablar? Yo sí, y no solo por un día. Fueron meses. Meses de orar sin sentir nada, de abrir la Biblia y no entender una sola palabra. Yo, el que un día decía, Dios es mi fuerza, terminé preguntándome si Él todavía me escuchaba. ¿Y sabes qué es lo peor? Que empecé a pensar que ya no le importaba, como si mi fe se hubiera roto en pedazos, y cada pedazo pesara demasiado para recogerlo. Recuerdo aquella noche. Estaba sentado en mi cuarto con las luces apagadas. Tenía la Biblia abierta en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Y esas palabras se sentían mías. Era como si David las hubiera escrito con mis lágrimas. Yo le hablaba a Dios, pero el cielo guardaba silencio. Y cuando el cielo calla, el enemigo grita. Me decía, ya no sirves, ya no vales, Dios se cansó de ti. Y lo peor es que lo empecé a creer. Cometí el error de alejarme, de tratar de llenar ese vacío con ruido, con distracciones, con todo menos oración. Empecé a apagar la voz de Dios con mi propio orgullo. Pensé que podía arreglar mi fe solo, pero la fe no se repara con fuerza humana, se reaviva con gracia divina. Hubo un día, un domingo cualquiera, que me senté al fondo de una iglesia. Ni siquiera quería entrar, pero algo me empujó, y ahí estaba, escuchando al pastor decir, tal vez tú piensas que Dios ya no te habla, pero Él nunca dejó de hablarte. Tú fuiste quien bajó el volumen. Esa frase me rompió, porque entendí que no era que Dios estuviera lejos, era yo quien se había alejado. Yo lo había silenciado con mis dudas, con mis miedos, con mis excusas. Ese día lloré. Lloré como hacía años no lloraba. Y en medio de ese llanto, algo dentro de mí volvió a despertar. Sentí un calor, no físico, sino en el alma, una voz suave, sin palabras, que me decía, aún estoy aquí. Fue como si alguien me tomara de la mano en la oscuridad. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, una paz que no entendía, pero que me abrazaba. Esa noche regresé a casa y le hablé a Dios, no con frases ensayadas, no con palabras religiosas, solo con verdad. Le dije, Dios, no sé si todavía me escuchas, pero yo te necesito, y Él me escuchó. No con truenos, no con milagros, sino con silencio lleno de presencia. Ese fue el inicio de mi regreso. No una historia de victoria inmediata, sino de pequeños pasos, de volver a orar aunque no sintiera nada, de abrir la Biblia aunque me doliera el alma, de creer aunque no entendiera. Y descubrí algo. Dios no estaba esperándome con reproches, Él estaba esperándome con amor. Con un amor que no se cansa, que no se rinde, que no se apaga con mis errores. Porque el amor de Dios no depende de mi fidelidad, depende de su naturaleza. Y su naturaleza es amar, incluso cuando yo dudo, incluso cuando me alejo, incluso cuando dejo de creer. Poco a poco, comencé a entender algo que antes no podía ver. El silencio de Dios. También habla. Y a veces dice más que 1000 palabras. Yo creía que su silencio era castigo, pero era enseñanza. Era su manera de mostrarme que la fe no se sostiene por emociones, sino por convicción, porque cuando todo se apaga y aún decides creer, ahí es donde nace la verdadera fe. Empecé a caminar diferente. Ya no buscaba sentir, sino conocer. Ya no oraba para pedir, sino para estar. Y en ese estar, Dios empezó a sanar lo que yo ni sabía que estaba roto. Hubo un día, mientras caminaba por el parque, que el viento me rozó la cara y me detuve. Cerré los ojos y le dije, «Te extrañé, Señor». Y sentí, de una manera tan real, como si Él me respondiera, «Yo nunca me fui». Y entendí, Dios no se fue. Fui yo quien cerró la puerta del corazón, quien se cubrió los oídos con ruido, quien se escondió entre sus propias culpas. Pero Dios, Él esperó. Esperó con paciencia, con ternura,
con la misma mirada que esperó al hijo pródigo a lo lejos del camino. Y cuando regresé, no me preguntó por qué tardé tanto, solo me abrazó con misericordia. Un abrazo invisible, pero tan real que cambió mi manera de ver la vida. A veces pienso en todo lo que perdí por alejarme. Amistades, oportunidades, momentos, pero luego recuerdo todo lo que gané cuando volví. Paz, propósito y sobre todo, una relación con Dios más real que nunca. Porque cuando conoces a Dios en el valle, lo valoras más en la cima. Cuando lo encuentras en el silencio, lo escuchas hasta en el ruido. Y cuando te das cuenta de que Él no te dejó, algo dentro de ti nunca vuelve a ser igual. Hoy, cuando alguien me dice, Samuel, siento que Dios ya no me habla, yo sonrío y contesto, tal vez no es que Dios haya dejado de hablar. Tal vez tú dejaste de escuchar, porque así me pasó a mí. Y sé que el mismo Dios que me buscó en medio de mi duda, te está buscando a ti ahora. Si estás escuchando esto, quiero decirte algo desde lo más profundo. No es el final. Esa distancia que sientes no es abandono, es preparación. Dios no te olvidó, Dios te está llamando. A veces, Él permite el silencio para que puedas oír su susurro. Y en ese susurro hay poder, hay consuelo, hay perdón. Él sigue siendo el mismo Dios que prometió estar contigo todos los días, incluso cuando tú dejas de sentirlo. Yo soy testigo de eso, porque cuando ya no me quedaban fuerzas para creer, Él creyó en mí y me levantó, no porque lo mereciera, sino porque su amor no sabe rendirse. Hoy no oro pidiendo respuestas, solo le digo, gracias, porque no me soltaste. Gracias, porque incluso cuando yo me rendí, tú no lo hiciste. Y si estás escuchando esto, quiero que lo digas conmigo. Dios no me soltó. No importa cuánto tiempo llevas lejos, no importa lo que hiciste, no importa si tu fe parece muerta. Dios sigue ahí, esperándote con los brazos abiertos. Solo tienes que volver a mirarlo. Solo tienes que decirle, aquí estoy, porque no hay distancia que su amor no pueda cruzar. No hay silencio que su voz no pueda llenar, y no hay corazón tan lejos que Él no pueda volver a abrazar. Así que sí, yo creí que Dios me había olvidado, pero en realidad fue ahí cuando más cerca estuvo. Y ahora lo sé, el silencio de Dios no fue su ausencia, fue su manera de traerme de vuelta a casa. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y comparte este video con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga.